buenas, ¿qué tal? Sean bienvenidos una ocasión más a Red Verde y sean bienvenidos a la segunda parte de ese ciclo de quintetos de entrenadores. Si hace poco hicimos los 5 peores entrenadores de la historia y nos quedamos con mal sabor de boca, esta semana venimos con el Olimpo, con los 5 mejores. Si la semana pasada elegí yo los malos, hoy en Anastasio Reto te toca a ti elegir los buenos. Hombre, me parece mejor, ¿no? Más bonito Sí, elegir a los mejores, sí, lo lo positivo, más, ¿no? De la historia del baloncesto Sevilla. Fíjate que de la última vez que grabamos a esta, me dura la misma Coca-Cola. No, tremendo. Tengo un poder ahorrador tremendo. Los tiempos de YouTube sí. Es que son tremendos. Brutal, un día y medio. Sí, brutal. Podemos empezar. Hemos comentado anteriormente que vamos a hacer lo mismo, el top 5, sí. Pero a mí me gustaría hacer una mención especial. Claro. Bueno, vamos a decir mi quinto es José Alberto Pesquera, que fue el mítico entrenador del Caja San Fernando en el inicio, ¿no? de todo el baloncesto en Sevilla, que consiguió el ascenso a la ACB y después por un paso por Granada también volvió, fue director deportivo incluso, o sea que la presencia de José Alberto Pesquera en el baloncesto sevillano, sin él quizás no se podría conseguir lo que temporadas posteriores se consiguieron por ejemplo Petrovic, etcétera, que después comentaremos. Por lo tanto, el quinto Pesquera, pero a mí me gustaría hacer una mención especial a Manel Comas, que no lo voy a incluir en el top 5, pero sé que tiene mucho seguidor en Sevilla, vino en situaciones muy complejas y salvó la papeleta de una buena manera y ha quedado, ¿no? También fallecido, ¿no? Ha quedado ahí en la memoria de muchos. Empezando si quieres por Pesquera, ese dueto, podemos decir, esa bicefalia entre ser entrenador y encima ser algo así como un emprendedor del baloncesto en Sevilla. Y un profesor, ¿no? También claro. para muchos, para decir lo que es el baloncesto, ¿no? Seguramente con los medios de comunicación en la época también lo fuera, o sea que era más que un entrenador para el baloncesto en Sevilla. Y esa primera alegría que hasta ahora, hasta desgraciadamente la situación en la que estamos, ha durado 30 años en la élite. Tremendo. Es decir, ser el artífice de un equipo que posteriormente aguanta 3 décadas consecutivas en ACB, dice mucho de la labor. Y se cumplieron 1000 partidos, ¿no? En ACB incluso estuvo presente José Alberto Pesquera en el parqué de San Pablo, se le recibió con honores, ¿no? Como debe ser, porque sin él, como he comentado anteriormente, nada de lo que ha venido después hubiera sucedido, y sin duda esa mención especial a José Alberto Pesquera, insisto, sin quitar tampoco mérito a lo que hizo Manel Comas, que lo he dejado en la 6ª posición, pero vino y salvó la papeleta en más de una ocasión. ¿Y cuántas veces más lo hemos echado de menos, ¿no? Una figura como la del Sheriff, ya no solo por el concepto de entrenador, sino por la clarividencia, ¿no? Lo directo, lo cercano y por ser una persona que no solo nos ha dejado grandes momentos de baloncesto, sino grandísimos momentos en el aspecto, podemos decir, de anecdótico, ¿no? Es un entrenador que lo que hacía dejaba huella. Sí, el aspecto humano, ¿no? También, incluso recuerdo después ya no sé si se consideraba retirado de entrenador, pero incluso en retransmisiones televisivas también se le veía que no estábamos hablando de alguien que no supiera, ¿no? de lo que hablaba, sino que era un tipo con bastante sapiencia en el baloncesto, y como en el trato humano seguramente con los jugadores, eso también se nota, y aquí en Sevilla dejó especialmente huella también en periodistas, aficionados y cualquiera que estuviera cerca del equipo. ¿Qué más? Tenemos ahora en la 4ª posición, he elegido a Aito García Reneses. Buah, póngase usted de pie. Claro, hay mucha, seguramente, a ver, en lo que, si consideramos el baloncesto español, Aito García Reneses puede estar muy alto, ¿no? en el top también. Pero estarás de acuerdo conmigo que tiene todo lo que tiene de fans, de seguidores, también lo tiene de detractores. Seguramente, sí, es cierto. En Barcelona sacó a grandísimos jugadores. Y en Málaga también. En Málaga. Málaga no funcionó del todo bien y... Sí, es verdad, es ese entrenador que no termina de convencer a todo el mundo, ¿no? No es... Pero bueno, aquí en Sevilla tuvo un 44%, casi un 42% de victorias. Se llegó a unos playoffs de Liga Endesa. No fue unas temporadas, que fueron 2 temporadas tan exitosas, pero fue en la época, podemos decir, más reciente, quizás más espectacular, entre comillas, del baloncesto Sevilla, que era en la época de que estaba Porzingis, que estaba
Joan Sastre, Billy, etcétera, 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 que nos ha dejado también cierto pozo, ¿no? en el aficionado al baloncesto. Y la importancia de saber sufrir en un año para disfrutar el siguiente. El primer año en el que viene Aito se sufre bastante, recordamos ese último partido en Iyumbe, en el cual te juegas prácticamente la vida y te salvas prácticamente sobre la bocina, a venir a un año siguiente en el que sabías que estaba poniendo a un chaval letón de 15 años para el año siguiente iba a despuntar, Brutal, que te traían a un chaval de Madrid que al año siguiente iba a ser la leche, y que encima se juntó con una serie de americanos de una calidad tremenda, ¿no? Como el caso de Marcus Landry, Sí, la media de edad del equipo era bajísima y eso le pone mucho más mérito, ¿no?, al trabajo que hizo Aitor García Reneses, que si antes hablábamos de profesor de José Alberto Pesquera, las dotes como en la divulgación, ¿no?, del baloncesto que tiene Aitor García Reneses, ya no solamente en Sevilla, que estuvo, hemos comentado, solamente 2 temporadas, sino a lo largo y ancho de la península ha dejado su huella, ¿no?, y eso es por algo también. Y también importante decir que qué hubiese sido, ¿no?, un Aitor García Reneses que firmaba una carta justo antes de que llegara Jefferson Capital Funding diciendo que le habían hecho una oferta a la baja que era imposible de aceptar y que estaba llegando el club a unas manos que no eran nada positivas. Tenía más razón que un santo que hubiese sido un equipo en el cual se hubiese dejado seguir creciendo, sobre todo con esa unión tan estrecha entre el canterano, entre el joven y el equipo. ¿Y cuál sería esa oferta para no valorar lo que había hecho Aitor García Reneses en esos 2 años y sacando a los jugadores que hemos comentado, de Porzingis, de Bamford, de jugadores que ahora mismo se puede considerar élite del baloncesto europeo? En fin, así fue la época, más reciente, y creo que nos vamos a ir un poquito más hacia atrás. Sí, un poquito más hacia atrás, no tanto, no mucho tampoco, no nos vamos a los años 80 ni 90 ni nada de eso, pero tenemos a Imbroda en la tercera posición de mi top 5, un subcampeón de Copa que eliminó a Barça y a Valencia en esa Copa del Rey. Después se enfrentó al Tau y perdió, pero ahí está bueno, sí, podemos decir ese éxito, ¿no?, del equipo del Caja San Fernando, del equipo sevillano con Imbroda. También se llegó a una final de una liga ACB y se perdió contra el Barcelona en la 98-99. He comentado antes que no nos íbamos a los años 90 porque ya estamos hablando casi de los 2000, ¿no? Y con jugadores como Andre Turner, con Mike Smith, con Scott, con Nacho Romero, etcétera, etcétera. Una plantilla que también ha sido muy recordada durante mucho tiempo aquí en Sevilla, y seguramente Javier Imbroda sea uno de los entrenadores que se ha rumoreado, ¿no?, hace poco incluso su vuelta, por lo bueno que hizo en Sevilla. Sí, de aquellos barros, estos lodos, como se suele decir, ¿no?, de haber tenido tantísima importancia y una idea de baloncesto tan clara. Un Javier Imbroda que en estos últimos años ha pasado por muchas etapas. La más satisfactoria, por supuesto, haber superado un cáncer y hacerlo como lo ha hecho, claro, que es lo principal. Estar a punto de ser presidente de la Federación Española presidente de la CB, a punto de serlo. Ahora metido en política. A meterte en política. Tremendo, y haber tenido también esos cantos de sirena de Real Betis para haber sido el hombre de baloncesto. Es decir, una figura que al final ha desembocado en un director deportivo, un secretario técnico y un entrenador. Él hubiese asumido prácticamente casi las 3 facetas. Sí, lo que parece claro es que su experiencia en el mundo del baloncesto le hubiera valido simplemente para ser consejero, ¿no? Incluso para que vaya algún directivo y le pida opinión en según qué aspectos para gestionar lo que iba a ser el Betis Energía Plus, que no sabemos si llegó a pasar algo así, pero también podría haber valido su aportación. Sin duda, un entrenador que ha marcado y que fue el sucesor de otro que también marcó muchísimo. Marcó muchísimo, como es Aleksandar Petrovic, que lo tengo en la segunda posición de mi top 5, subcampeón de la ACB en la temporada 95-96, y también se cayó contra el FC Barcelona antes que Javier Imbroda en esa final. También se disputó la Copa del Rey, pero incluso se jugó competición europea, la llamada ahora Euroliga, antes Liga Europa o Liga Europea o algo así, pero viene a ser la máxima categoría del baloncesto europeo, y se jugó con Aleksandar Petrovic, que tuvo 2 temporadas, la segunda algo más negativa que la primera, que se llegó a los éxitos más grandes, y con Warren Kidd, con Anderson, con Scott, con Raúl Pérez, por supuesto, que le comentamos poco, pero en esos equipos también estaba Raúl Pérez y haciendo una labor muy positiva desde el banquillo. Benito Doblado, etcétera. Dejó también muchos recuerdos en el mundo del baloncesto, y sobre todo sé y me consta que en estos jugadores, exjugadores, leyendas del Caja San Fernando, dejó
infinitos anécdotas, recuerdos, porque era un tipo muy duro, un entrenador durísimo, no se casaba con nadie y también a la hora de gestionar el grupo eso tenía su parte positiva y su parte negativa, pero al final como el equipo iba ganando parece que todo el mundo se queda con una buena sensación, ¿no? de su paso por el club. Sí, me sorprende, lo que más me sorprende es que hemos pasado del 95 prácticamente al 2000, en aquellos tiempos en los cuales los bloques de jugadores se mantenían. Sí, Tú pensar que un equipo en 5 años, en 5 temporadas, mantengan a su bloque principal es algo impensable ya a día de hoy. A mí me sorprende mucho eso que comentas porque el hecho de... O sea, el baloncesto ha cambiado muchísimo, ¿no? Y entre otras cosas en eso. No es lo mismo llegar a una final ACB a finales de los 90 que ahora. Ahora parece prácticamente una utopía para cualquier equipo que no se llame Madrid, Barça, Baskonia. Sí, también es verdad que la inversión que tenía ese equipo no era la misma, claro, eran épocas en la cual la caja invertía muchísimo. Sí, claro. Es otra época, ¿no? Claro, seguramente eso tenga mucho que ver y quizás venían también americanos, ¿no? Con otra mentalidad de equipo, ¿no? Bueno, seguramente haya influido, pero eso ha hecho que también, teniendo esos argumentos claros, yo haya elegido a Joan Plaza en el número 1 de mi top 5. ¿Qué te parece? Para mí estupendo, yo creo que la figura de Plaza puede corresponder con los mejores momentos que yo, dentro de mi edad y de mi personalidad, he vivido dentro de una cancha, porque no olvidemos que eso se nos olvida muchas veces, que estuvimos a 2 jugadores, siempre digo lo mismo, que son Maciej Lampe y Marco Popovic, a 20 minutos de ser campeones de Europa, de haber dado el salto cualitativo a la Euroliga, con lo que supone eso, y de un equipo, de un entrenador que ahí lo tienen. Exactamente, ese salto a la Euroliga y esas temporadas que hizo aquí en el Cajasol, ¿no? Que se llamaba en aquel entonces, yo le doy mérito por eso, ¿no? Esos cambios en el baloncesto que ha habido, que llegó Joan Plaza y en 3 temporadas ganó 53 partidos con un 51% de victorias, ¿no? Que es algo para tenerlo muy en cuenta. Se llegó a Copas del Rey, a playoffs de ACB también, por lo tanto... Bueno, y se llegó a esa final, ¿no? de la Eurocup en Treviso. Por lo tanto, es sin duda para mí el entrenador más laureado que se puede decir del baloncesto Sevilla, por eso, porque el baloncesto ha cambiado tanto que se hace muy complicado si no tienes una gran inversión y uno se nos vuelan los papeles. Se te vuelan los papeles, se te va la información. Sí, que se hace muy complicado que equipos que de la mitad de tabla para abajo puedan ser, no digo dominadores, pero sí que puedan estar en la terna para ganar cosas en todo lo alto, ¿no? Pues sí, un técnico como Plaza, que también es otro que tiene los mismos seguidores que detractores, ¿no? Es un técnico muy digamos, muy esquemático, muy de cerrojo fijo. Un técnico que no le cuesta nada decir de cara a medios problemas con los jugadores, falta de esfuerzo, un tipo muy metódico. Muy inteligente también, ¿no? Incluso escritor, ¿no? En los últimos años ha sacado libros y demás. Sí que es muy duro también, parece ser, también con sus jugadores. Con la prensa, incluso, como comentas, también algunas veces se le ha notado que no se calla, ¿no? No es un tipo que esconda ni que se vaya a esconder, así que... Sí, también tiene muchos detractores, también es verdad, sí. Porque todo eso, después, si desemboca en un éxito en lo deportivo, marca cátedra, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Y es un entrenador que no solo se ha quedado ahí, sino que después ya hemos visto ganar una Eurocup en Málaga, le hemos visto dar el salto en Lituania con Zalgiris, y no sabemos qué va a ser ahora del bueno de Joan Plaza. Seguramente es un tipo muy autoexigente, ¿no? Consigo mismo. Y quiera dar pasos adelante y veremos a ver a dónde llega. Ahora que estamos viendo saltos de entrenadores europeos a la NBA, ¿por qué no pensar en que Joan Plaza pueda ser uno de ellos? Yo le tengo guardado el sitio más ahora, visto lo de Escariolo y las ventanas y tal, y a mí me encantaría verlo de seleccionado. También, no sería nada descabellado eso, sí. Pues bueno, esto demuestra que no todos los tiempos son tan malos, ni está la situación tan mal como está ahora, sino que ha habido tiempos mejores, por supuesto, y todos forman parte de una historia de un club que, queramos o no, piense como quiera pensar usted, tiene más de 30 años de historia y permite que tengamos también esos momentos tan lúcidos. Y sí, bueno, y tanto que sí, lo negativo lo hemos comentado en el vídeo de los peores entrenadores y seguramente concuerdan los peores entrenadores con las peores etapas, ¿no? del equipo, claro. Pero aquí es totalmente lo contrario, esto es todo positivo, ¿no? de lo que hemos hablado. Y como es tan positivo, también es positivo que usted se suscriba, mira como hilo, que usted se suscriba y le dé a la campana, nos hace falta que le avise de nuestros vídeos y de nuestras conversaciones aquí a la hora de la merienda, y si quiere también que nos escuchen los podcasts, a cada llegada que está llegando al nuevo Real Betis Energía Plus va a tener usted un podcast.
los artículos, que de vez en cuando hay reflexión, que más vale ponerla. Que me encanta la campanita, La insisto, me campanita, encanta. hágalo, suscríbase y únase a esta red verde que falta hacer. Adiós.